¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este espacio de No Apto para Cínicos con su servidor Jaime Hernández en este inicio de semana, un inicio de semana que está cargado de noticias, pero además de noticias que nos permiten asomarnos al pasado más reciente de México. Me refiero en esta ocasión a la revelación de la pasada semana, hacia fines de la semana pasada, de un periodista sobre documentos desclasificados por la administración de Joe Biden, en las que queda confirmado que los expresidentes, por lo menos desde Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría y hasta José López Portillo, fueron informantes de la CIA. Bueno, ¿qué de peculiar, qué de sorprendente tiene esta noticia? Francamente, ninguna. Porque no es la primera vez que periodistas, analistas e historiadores han apuntado a esta relación inconfesa de la CIA con algunos de los exmandatarios de México, sobre todo a partir de la década de los 40. Pero hagamos un poco de historia para ver de qué manera la CIA llega a México. La CIA se instala en México bajo la presidencia del expresidente Miguel Alemán y se instala aproximadamente la primera oficina en México en el año de 1948, un año después de su creación en 1947. ¿Y por qué México, la Ciudad de México, sería uno de los principales cuarteles de la CIA? Pues porque prácticamente acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y se vendría encima lo que hoy conocemos con la época de la Guerra Fría, que fue lo que atizó y lo que expandió la labor de inteligencia y las actividades de la CIA en México. Pero vamos a recordar cómo este pasado fin de semana medios de comunicación daban a conocer esta historia de cómo documentos desclasificados apuntaban ya en esta dirección. Yo no sé si el equipo de producción tenga la mención, por lo menos, de cómo trascendió esta noticia en la que se destapaba sobre todo a José López Portillo como uno de los activos de la CIA. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos imágenes de José López Portillo en el momento en el que prácticamente asciende al poder. Esta información recientemente divulgada hace alusión precisamente a López Portillo, un hombre que se caracterizó por ser, por lo menos en el discurso, un presidente de corte nacionalista, pero que después, con el paso del tiempo, fue cayendo en una serie de excesos, de actitudes frívolas, que realmente lo convirtieron en uno de los peores presidentes que ha tenido en México. Pero hagamos un poco de historia y vámonos hacia atrás. Una vez que la CIA se instala en México, uno de sus principales jefes operativos se llamaba Winston Scott. Winston Scott era un personaje prácticamente de leyenda. Miren, aquí lo tienen en pantalla. Esta es la imagen de Winston Scott. Hay pocas fotografías que se conservan de este personaje. El legado de Winston Scott en México sería realmente arrollador. Y realmente ha sido el tiempo el que, si miren, aquí tenemos la credencial de Winston Scott, como el Departamento de Estado lo acreditó como un funcionario del Departamento de Estado. Pero todo el mundo sabía que Winston Scott era el principal responsable de la agencia de la CIA. Bueno, ¿qué podemos decir de Winston Scott? Miren, Winston Scott, aquí lo vemos con el entonces expresidente Adolfo López Mateos, para que vean la relación, el círculo en que se movía Winston Scott. Winston Scott empezó a entablar relaciones con el expresidente Adolfo López Mateos
Era una, digamos, Winston Scott era un hombre muy hábil, era un hombre que cortejaba a las mujeres y sabía de las debilidades de Adolfo López Mateos precisamente con las mujeres. Pero la pregunta es, la CIA, ¿para qué se instaló en México? ¿Cuáles eran los objetivos al instalarse en México, digamos, bajo la presidencia de Adolfo López Mateos? Antes que ningún otro historiador o periodista, hubo en México quizá el que quizá ha sido uno de los grandes periodistas en México de investigación. Me refiero a Manuel Buendía. Manuel Buendía era un extraordinario periodista, un extraordinario columnista, un periodista fuera de serie, y fue un periodista que por primera vez se atreve a escarbar, a escudriñar el papel que tenía la CIA en México. Muy pocos periodistas se habían atrevido a tocar la esfera de la CIA, pero se daba la circunstancia de que la CIA ya se había extendido, había expandido sus actividades hasta el gobierno, hasta la presidencia de la República, a quien ya tenía en nómina, y también algunos secretarios de Estado. Precisamente la eficacia de Manuel Buendía a la hora de investigar a la CIA y publicar el que sería el primer libro sobre la CIA le costó muy posiblemente la vida. Este es el libro que publica Manuel Buendía, la CIA en México. Es un primer recuento, es una primera aproximación de cómo la CIA operaba en México bajo la figura de Winston Scott. Es aquí, en este libro, donde por primera vez Manuel Buendía hace una aproximación de cómo la CIA tenía contactos y espiaba a presidentes como Adolfo López Mateos. Estaban enterados de qué enfermedad padecía. Todos los teléfonos que tenía López Mateos estaban intervenidos. Se sospecha también que su residencia personal estaba intervenida. Y también, miren, la CIA, también cómo fue tras José López Portillo. Aquí se consigna en uno de estos capítulos de Manuel Buendía la forma en que la CIA fue detrás del expresidente José López Portillo. Este libro de la CIA en México de Manuel Buendía fue una primera gran aproximación, fue el primer gran angular que se escribió. Miren, aquí en este expresidente espiado precisamente se refiere a Adolfo López Mateos. Dice, en 1966 se ejerció espionaje telefónico sobre un expresidente de la República. Cuando el licenciado Adolfo López Mateos se hallaba gravemente enfermo, fueron interceptadas conversaciones telefónicas de su secretario particular, su esposa, su hermano y el médico principal que lo atendía. El intenso sufrimiento del expresidente por sus dolores de cabeza, visión doble e impedimento para mantenerse en pie quedaba descubierto, queda ilustrado en las transcripciones que existen sobre esas conversaciones telefónicas. Se trató, pues, de una brutal intromisión en la vida privada del ex jefe de Estado. Las consecuencias políticas de este hecho no están claras todavía, pero se pueden formular tres conclusiones preliminares. Una, muy obvia y preocupante, es que existen personas capaces de poner en jaque a importantes personajes del sistema. Después de esto, ningún ciudadano puede sentirse a salvo de esta terrible violación de sus derechos. Entonces, aquí narra Manuel Buendía la manera en que la CIA espiaba a Adolfo López Mateos. Y un objetivo central que tenía la CIA, fíjense, ya desde aquel entonces, y esto según la relatoría de Manuel Buendía, uno de los grandes objetivos de la CIA era la industria eléctrica y la industria petrolera. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, el presidente que nacionalizó la industria eléctrica, la CIA estaba detrás precisamente de este presidente, porque este presidente volvió a nacionalizar la industria eléctrica. López Mateos se convirtió en un objetivo de la CIA precisamente por esto. Desde entonces,
Y el propio López Mateos no era incauto, no era ingenuo, y sabía que la CIA estaba detrás de él, porque precisamente intereses corporativos de Estados Unidos estaban detrás de la energía eléctrica en la industria petrolera. De ahí el famoso discurso, ¿se acuerdan? Del presidente López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica, que dijo: ojo, cuidado con aquellos que en el futuro de otros países y traidores mexicanos van a aliarse para tratar de echar mano, de apropiarse de esa industria estratégica para la nación. Pero, ¿qué otro punto interesante le interesaba a la CIA? En el caso de Adolfo López Mateos, hay un sinnúmero de libros de historiadores que coinciden en señalar que una de las preocupaciones que tenía la CIA durante la presidencia de Adolfo López Mateos era las simpatías que sentía el gobierno de México hacia Cuba, en específico hacia la Revolución Cubana. No es de extrañar que la CIA estuviera detrás y presionara incluso al presidente López Mateos cuando se enteraron de que desde México se estaba apoyando y recibió incluso con los brazos abiertos a personajes como Fidel Castro o al Che Guevara. Fue aquí, desde México, que se embarcó Fidel Castro a bordo de esa barcaza conocida como Granma para iniciar el proceso de revolución. A pesar de las presiones, y esto queda consignado no solamente en libros de historia, sino también en memorias de uno de los hijos del exdirector de la CIA aquí en México, narra cómo presionaron a López Mateos para que le cerrara el paso a Fidel Castro. Pero López Mateos se mantuvo y les dijo: señores, yo no puedo acompañarles en esta empresa contra Cuba. ¿Por qué? Porque en México hay una simpatía abierta hacia la causa de la Revolución Cubana. Por tanto, aunque López Mateos estaba dentro de la lista de la CIA, aunque López Mateos era un hombre que tenía relaciones cordiales con el señor Winston Scott, que era un hombre realmente muy testarudo, muy civilino, a pesar de eso, López Mateos supo capotear el temporal y no permitir que el gobierno de México fuera arrastrado hacia un conflicto contra Cuba. Fue todo lo contrario. El gobierno de México respaldó una lucha que hasta la fecha sigue siendo, digamos, una enseña de su política exterior. Pero vayámonos ahora con la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué de interesante tuvo la relación de Gustavo Díaz Ordaz con Winston Scott? Hay un dato poco conocido por historiadores y periodistas. Winston Scott, mejor dicho, el presidente Gustavo Díaz Ordaz llegó a ser padrino de bodas de Winston Scott, ¿sí? El director de la CIA. Díaz Ordaz y Winston Scott se convirtieron en grandes amigos. Y esto es interesante de entender y es apasionante de saber por qué Díaz Ordaz y Winston Scott se convirtieron en grandes amigos. La respuesta es que Díaz Ordaz era un hombre, sí, de carácter nacionalista, pero que en muchos sentidos comulgó con esta doctrina que veía al comunismo como una amenaza, al igual que lo veía Washington. Y es evidente que durante mucho tiempo la CIA respaldó a Díaz Ordaz en todas y cada una de sus políticas. La mayor muestra de este respaldo de la CIA a las políticas de Díaz Ordaz fue lo que fue la tragedia, la noche triste de Tlatelolco. La CIA fue tomada por sorpresa por este movimiento estudiantil. Nadie imaginaba que los estudiantes iban a sacudir a todo el sistema. La CIA había hecho mal su trabajo y Winston Scott no preveía que los estudiantes iban a lanzar este movimiento, que el movimiento iba a tener este alcance.
En los memorándums, en los cables que Winston Scott envía al Departamento de Estado y a la Casa Blanca, no se advierte ninguna señal de alarma. Y todo se desenvolvió de manera muy rápida. Fue una crisis que estalló literalmente de la noche a la mañana. La CIA no supo entender el levantamiento de los estudiantes, la protesta de los estudiantes. Y fue ahí cuando Gustavo Díaz Ordaz le encargó a Luis Echeverría reprimir esta protesta en Tlatelolco. ¿Se acuerdan? En aquel entonces faltaban solamente 2 semanas para el inicio de los Juegos Olímpicos del 68, y el presidente Gustavo Díaz Ordaz no quería tolerar estas muestras de protesta justo cuando faltaban 2 semanas para el inicio de los Juegos Olímpicos. En medio de esta turbulencia, en medio de esta noche de violenta que consignaron periodistas como Elena Poniatowska, entre otros, una vez que pasó lo que ocurrió, la masacre ahí en Tlatelolco, cuya todavía hasta la fecha no hay cifras exactas pormenorizadas de cuántos muertos, cuántos desaparecidos y cuántas víctimas hubo. Lo que sí es un hecho es que la represión fue brutal. ¿Qué es lo que hizo Winston Scott para ayudarle a su amigo Gustavo Díaz Ordaz? Engordó la narrativa de la amenaza que representaba ese movimiento estudiantil. A partir de ese momento, la CIA empieza a redactar informes en los que advierten de la amenaza de comunistas, incluso de influencia de China comunista y de Rusia comunista con este movimiento. Y de la noche a la mañana, Washington se enteró, el Departamento y la Casa Blanca, de que detrás de este movimiento estudiantil estaba Rusia y China. Todo por obra y arte de Winston Scott, que de esta manera le cubrió las espaldas a Gustavo Díaz Ordaz. Este hombre fue el artífice de la campaña de desinformación que le permitió a Gustavo Díaz Ordaz y a Luis Echeverría salvar la cara. Después de que se conoció la matanza, el encarcelamiento de líderes estudiantiles, la persecución de líderes políticos históricos, y realmente Winston Scott se convirtió en muchos sentidos, en el facilitador de estas políticas de represión. Pero fíjense bien el poder de Winston Scott sobre, primero, López Mateos, aunque López Mateos lo capoteó, pero después sobre Gustavo Díaz Ordaz. Claro, luego vino el gobierno de Luis Echeverría y todavía el poder de Winston Scott siguió ahí. Luis Echeverría se convertiría en el sucesor de Gustavo Díaz Ordaz, y el gobierno de Estados Unidos, a través de la CIA, le había dado también la bendición a Luis Echeverría para proseguir con esta guerra sucia contra movimientos insurgentes. ¿Se acuerdan la campaña brutal del halconazo en el 71? ¿Se acuerdan de la guerra sucia contra los movimientos insurgentes de Genaro Vázquez? Toda esta época contaba con la bendición de la CIA. Era impresionante cómo la CIA dictaba en muchos sentidos la política de seguridad interior. Y de ahí pasamos a quizá el caso también más fascinante, y que es el que consigna este documento desclasificado, que es el caso de José López Portillo. Si se acordarán ustedes, José López Portillo se caracterizó por ser un presidente frívolo, un presidente corrupto, quizá de los presidentes más corruptos que haya tenido la historia de México. La cultura de la corrupción se extendió por doquier, en los medios de comunicación sobre todo. No era un secreto que desde Echeverría se empezó a cultivar a intelectuales orgánicos, y esta política de cultivar y a consentir a intelectuales y orgánicos y a periodistas siguió con José López Portillo. Sí, Luis Echeverría incluso le daba
salarios, casas habitación a intelectuales, la creación de los estudios del tercer mundo, donde colocó a varios intelectuales. En el caso de José López Portillo, su gran consentido sería, ¿quién? Joaquín López Dóriga, el Güero. Fue su enfant chouchou, su niño consentido, Joaquín López Dóriga, que fue desde el inicio de la presidencia de José López Portillo uno de los periodistas que gozaron de mayor privilegio en el contacto con el Ejecutivo, en la filtración de informaciones exclusivas. Y lo interesante del caso también, en el caso de José López Portillo, fue la forma en que el gobierno de Estados Unidos, lo mismo que pasó con Díaz Ordaz y Echeverría, en aquel entonces el Departamento de Estado no era tan meticuloso en la difusión de sus informes anuales en materia de derechos humanos. Todo lo contrario, casi no señalaban a México por la violación de derechos humanos, a pesar de que fue esa época quizá la más negra en materia de derechos humanos. En el caso de López Portillo ocurrió más de lo mismo. Un ejemplo, ¿quién fue el jefe de la policía capitalina bajo la presidencia de José López Portillo? El Negro Durazo. Un personaje, una leyenda negra de la policía. Era un policía que era un criminal que controlaba las bandas de asaltantes, las bandas de criminales. El Negro Durazo se convirtió en el paradigma de lo que fueron los abusos policiales, los secuestros. Era capaz de exterminar a una pandilla entera de ladrones cuando éstas se metían con altos miembros del partido político o de la presidencia o de cualquiera de sus amigos. El Negro Durazo se convirtió en digamos, en el cancerbero de José López Portillo a la hora de mantener a raya al crimen organizado. Pero también el gobierno de Estados Unidos, precisamente bajo la presidencia de José López Portillo, se dio la tarea de hacerse de la vista gorda con todos y cada uno de los casos de corrupción. ¿Ustedes creen que el gobierno de Estados Unidos no sabía de lo corrupto que era López Portillo, de la lista de amantes que tenía López Portillo, de las andanzas de su mujer, Carmen Romano de López Portillo? Pues claro que lo sabían, pero hacían de la vista gorda porque López Portillo era uno de sus activos. Y aquí permítanme hacer un breve paréntesis para hablar de esta cultura de la corrupción, del soslayo ante la violación de derechos humanos. La CIA, mientras le eres útil, está al 100% contigo. Cuando le dejas de ser útil, cuidado. Y esto lo podemos ver no solamente en el caso de México, con López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo. Lo pudimos ver, por ejemplo, en Panamá, con el general Manuel Antonio Noriega. El general Manuel Antonio Noriega fue uno de los grandes activos de la CIA en Panamá. Fue su gran agente. Aquí lo vemos al general Manuel Antonio Noriega, a quien todos conocían como cara de piña. Era un hombre que le resultaba fundamental a Estados Unidos por el control del canal de Panamá y también porque el general Antonio Noriega le servía como un hombre, como un activo en épocas en que Estados Unidos estaba temeroso de que Rusia se infiltrara, de que el comunismo avanzara desde Centroamérica. Bien, pero ¿qué pasó con el general Manuel Antonio Noriega? Que un día de estos se les reveló. ¿Y qué pasó? La CIA impulsó un golpe de Estado contra el general Noriega. Fue un golpe de Estado atroz, atroz, impulsado por Estados Unidos de forma descarada. El general Antonio Noriega fue posteriormente capturado y terminaría sus días en Estados Unidos. ¿Qué otro personaje le serviría también a Estados Unidos? Ahí tenemos el caso de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue uno de los principales activos de Estados Unidos
durante la guerra de la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética en Afganistán. Osama Bin Laden fue uno de sus agentes de la CIA que actuaba como guerra de guerrillas contra los rusos. Pero ¿qué pasó cuando los rusos se retiraron derrotados por los afganos? Pues Osama Bin Laden se les rebeló. ¿Y qué pasó cuando Osama Bin Laden se les rebeló? Les dejó de ser útil, pues todo el mundo se acuerda de la ejecución que sufrió Osama Bin Laden en una localidad de Pakistán que se llama Abbottabad. Fue una de las operaciones autorizadas por el expresidente Barack Obama para deshacerse de este exactivo de la CIA que le sirvió a Estados Unidos mientras estuvo contra la extinta Unión Soviética. Pero después que se le volteó, igual, ocurrió igual. ¿Quién más está en la lista? Saddam Hussein. Saddam Hussein fue otro de los grandes activos de la CIA en Oriente Medio. ¿Y por qué la CIA respaldó durante tanto tiempo a Saddam Hussein? Porque Saddam Hussein se encargaba de mantener a raya al régimen chiita iraní. Por eso Estados Unidos confabuló, conspiró primero dentro de Irán para derrocar al primer ministro Mossadegh en el 53. Fue cuando le entronizaron al Reza Pahlavi, ¿se acuerdan? A Reza Pahlavi, y después fue Saddam Hussein, otro de los activos de la CIA, que mantuvo una guerra cruenta, despiadada, que realmente causó miles de víctimas del ejército sirio, pero también del régimen iraní. Para que vean hasta qué punto la CIA utiliza a líderes políticos como piezas de ajedrez, cuando les sirven y no les sirven. Pero lo cierto es que la CIA ha cambiado mucho de la forma en que opera. La CIA evidentemente ya no actúa de la misma forma que lo hizo bajo el liderazgo de Winston Scott. Winston Scott era capaz de montar células de espionaje en cuestión de minutos para espiar, para grabar a opositores, siempre estuvo vinculado con presidentes de México para operar, para sacar información. Y curiosamente, una de los grandes fallas que tuvo Winston Scott y al que se le criticó durante mucho tiempo, ¿se acuerdan del atentado contra el expresidente John F. Kennedy? Bueno, el atentado contra el expresidente John F. Kennedy fue producto de una conspiración que hasta la fecha todavía no queda muy clara. El caso es que muchos de los adversarios que ya tenía Winston Scott en la CIA lo culparon de no haber puesto suficiente atención en los viajes que había realizado Lee Harvey Oswald a México. Lee Harvey Oswald realizó varios viajes a México donde se entrevistó con varios funcionarios cubanos en la Embajada de Cuba, pero también con funcionarios en Rusia. Esto dio pie, o mejor dicho, la CIA utilizó estos viajes de Lee Harvey Oswald y su encuentro con funcionarios cubanos y rusos para trabajar sobre la hipótesis de que quienes estaban detrás del asesinato de John F. Kennedy eran Rusia y Cuba. Hoy sabemos más bien que el trabajo de asesinato con John F. Kennedy podría haber sido un trabajo interno incluso de la CIA. Acuérdense que la CIA se sintió traicionada cuando John F. Kennedy se dio cuenta que el operativo de la CIA en Bahía de Cochinos había sido todo un desastre, todo un desastre. La CIA le prometió a Kennedy que iban a tener el mismo éxito que tuvieron cuando derrocaron al gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala. Todo el mundo pensaba que sería igual de fácil derrocar a Fidel Castro de la forma que lo hicieron en Guatemala contra Jacobo Arbenz, pero no fue así la cosa. Contra Cuba
fue realmente un tema más complicado, tan es así que la CIA se retiró con la cola entre las patas y un resentimiento de muchos agentes de la CIA hacia el presidente Kennedy, a quienes lo acusaron de haberlos abandonado. Bien, y hoy llegamos a la época que nos toca, más reciente. Aunque la CIA nunca menciona, o por lo menos no se han desclasificado documentos que hablen de la relación de la CIA con el gobierno del presidente Vicente Fox, o con el gobierno de Felipe Calderón, o con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo cierto es que hay suficientes indicios como para pensar que la CIA siempre vio con buenos ojos a estos gobiernos. Empecemos por el de Vicente Fox. Vicente Fox, un expresidente de la Coca-Cola, un hombre que siempre se dijo ser uno de los mejores aliados de Estados Unidos, un hombre al que Washington siempre cultivó y consideró que era un hombre que prometía terminar con el sistema unipartidista en México, un hombre que prometió la transición, pero que hoy todos sabemos traicionó. Hoy sabemos que Vicente Fox se adecuó muy bien a la estrategia de seguridad de Estados Unidos. Nunca se opuso a insinuaciones de Estados Unidos para ver de qué manera Estados Unidos podía incursionar en la industria eléctrica o en la industria petrolera. Lo que es más, Vicente Fox, de alguna manera, y esto, por lo menos hubo exares de la droga en Estados Unidos como Gil Gerlikovsky, quien alguna vez me confesó que él tenía la sospecha de que Vicente Fox incluso ayudaba a cárteles de la droga. Siempre estuvo Vicente Fox en la mira de la CIA, pero le dejaban hacer, le dejaban pasar todo. ¿Se acuerdan de la corrupción de los hijos de Martita Sagún? Como si no pasara nada, y en Estados Unidos ni se inmutaban. Poco más de lo mismo ocurrió con el gobierno de Felipe Calderón, uno de los presidentes más complacientes con Estados Unidos en materia de seguridad. Fue Felipe Calderón el hombre que le abrió las puertas a las agencias de seguridad, particularmente a la DEA. La DEA tenía una relación estrecha con la Secretaría de Marina, una Secretaría de Marina que incluso permitía que agentes de la DEA se encasquetaran en los uniformes de la Marina para ir tras capos de la droga como Joaquín El Chapo Guzmán. Felipe Calderón, un hombre que decidió declarar una guerra contra los cárteles sin saber realmente de lo que se le venía encima. Al final tuvo que ir a tocarle las puertas al Pentágono para pedir auxilio por situaciones que se le salieron de la mano a Felipe Calderón. Fue Felipe Calderón el hombre que realmente condenó a México a ser una fosa común de cientos de miles de víctimas. Y realmente esto, a pesar de que hoy veamos las constantes críticas que se tienen hacia el presidente de México porque no ha resuelto el tema de la violencia, lo cierto es que bajo la presidencia de Felipe Calderón se registraron los peores crímenes de lesa humanidad por los que Felipe Calderón ya hubiera sido condenado por lo menos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y otra vertiente, la vertiente del dinero. ¿Cómo es posible que Felipe Calderón se haya convertido en uno de los hombres más ricos? Pues básicamente porque todo se le permitía. ¿Por qué? Porque Felipe Calderón le daba manga ancha a las agencias de inteligencia. Uno de los episodios quizá más tristes o más significativos de esta forma en que Felipe Calderón aceptaba como un trágala las consignas de Washington fue a raíz del asesinato de Jaime Zapata, uno de los agentes estadounidenses que murieron en la carretera de San Luis Potosí bajo su presidencia. A raíz de ese crimen, a raíz de ese asesinato, Felipe Calderón aceptó la exigencia de Barack Obama
para que permitiera el despliegue de drones militares para espiar al cártel de los Zetas, a quien se consideraba como responsable del asesinato de ese agente. Esa cacería contra el cártel de los Zetas prácticamente marcó el principio del fin para el cártel de los Zetas, que aunque sigue vivo, no lo es hoy con los mismos, la misma fuerza, el mismo poder que tuvo bajo la presidencia del expresidente Calderón. Y todo este recorrido habla de hasta qué punto realmente los presidentes de México, por activa o por pasiva, prácticamente le han dicho sí a las consignas de Washington y tristemente también a las directrices de la CIA. Por eso es que México siempre se consideró en muchos sentidos un aliado incondicional de Estados Unidos en la lucha sobre todo que se libró en la década de los 70s, los 80s contra la amenaza comunista en Centroamérica. ¿Quién no se acuerda de la guerra contra la guerrilla sandinista que batallaba contra el dictador nicaragüense hasta que finalmente consiguieron derrotarlo? Pero en medio de esa batalla Estados Unidos siempre estuvo a favor de los suyos, es decir, de los dictadores. ¿Quién no se acuerda de los golpes de Estado de las que la CIA impulsó y perpetró, por ejemplo, en Chile? ¿Quién no se acuerda de ese golpe de Estado cruento que le costó la vida a cientos de chilenos y sobre todo al presidente Salvador Allende, un hombre realmente valiente, un hombre que defendió hasta las últimas consecuencias las reservas estratégicas de cobre, y fue precisamente la CIA y fue Henry Kissinger quien le dio el visto bueno a este golpe de Estado en Chile. ¿Quién no se acuerda de estos golpes de Estado? Y así la CIA fue durante mucho tiempo responsable y artífice de estas dictaduras militares en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Perú. ¿Quién no se acuerda de la Operación Cóndor? Esta Operación Cóndor que convirtió prácticamente a estas dictaduras del Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, realmente en un campo de la muerte para muchos líderes políticos, algunos de ellos que consiguieron escapar y salvar vida aquí en México en la década de los 70s y los 80s. Y muchas de estas prácticas de la CIA que utilizaron, por ejemplo, en América del Sur, también se repitieron aquí en México. Muchos de los vuelos de la muerte que, por ejemplo, la CIA junto con los militares practicaron en Chile o en Argentina, también se practicaron en México. Y de eso poco se habla, de eso nunca se escandalizó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. De tal suerte que, digamos, que la CIA, de esta manera encubierta, soterrada, siempre estuvo soplándole la nuca a algunos de los líderes políticos de México. Se sospecha también que lo hizo bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, aunque no se sabe. Será necesario quizá que en el futuro investiguemos o se desclasifiquen documentos para saber hasta qué punto Enrique Peña Nieto actuaba con la autorización o con el consenso o de acuerdo con directrices de la CIA. Una cosa sí estoy seguro: Enrique Peña Nieto fue uno de los presidentes que respondió a uno de los viejos objetivos de la CIA. ¿Cuál fue este? Entregar la industria eléctrica y petrolera mexicana a corporaciones extranjeras. No es un secreto que siendo aún candidato del PRI a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto viajó varias veces a Washington para entrevistarse, ya saben,
hacer esta pasarela que hacen todos los expresidentes que quieren recibir la bendición de Washington. Y en estos viajes de Enrique Peña Nieto a Washington, se entrevistaba con congresistas, con analistas, con think tanks. Esos think tanks, que ya saben, son centros del pensamiento, pero que en realidad son centros del pensamiento, pero sobre todo de intereses creados, de industrias petroleras, de grandes industrias corporativas, que invierten para que analistas hagan estudios que favorezcan a sus empresas. Bueno, cuando Enrique Peña Nieto va a Washington, se entrevista con estos analistas, con estos expertos, en los que empieza a dar señales, a dar pistas de que su gobierno sí va a recibir con los brazos abiertos a inversión extranjera en la industria eléctrica y la industria petrolera. Y es todavía más significativo el hecho de que uno de los congresistas demócratas del Partido Demócrata, Henry Cuellar, fuera uno de los hombres más próximos en esa etapa con Enrique Peña Nieto. Henry Cuellar se convirtió en uña mugre de Enrique Peña Nieto, lo acompañaba en sus viajes, lo presentaba ante colegas del Partido Demócrata y del Partido Republicano, para presentarles como un presidente que resurgía de las entrañas de un nuevo PRI, un PRI que no tenía que ver nada con los dinosaurios del pasado, no. Este era el representante de una nueva generación de priistas que iban a modernizar al partido y a México. Y en ese proceso de modernización, que se incluía la industria petrolera. Fue Henry Cuellar, junto con su colega, el republicano Michael McCall, también de Texas, quienes estuvieron más interesados en tener reuniones con Enrique Peña Nieto, y estaban muy interesados estos dos congresistas del estado de Texas en el tema petrolero, por obvias razones. Texas es básicamente un estado petrolero. Así es que la historia después se cuenta sola, cómo el partido, el PRI, y después bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, se inicia todo este proceso para armar una reforma energética que sería respaldada por la mayoría de los partidos de la oposición, significativamente por el PAN, por el PRD, claro, mediante una generosa dotación de billullos, como dice Andrés Manuel López Obrador. Fue una generosa dotación de recursos que recibieron los líderes del PAN y del PRI para darle la bendición a la prácticamente privatización, entreabrir la puerta a la privatización de Pemex, que por cierto se estaba en proceso de ser desmantelado. Lo mismo con el caso del sector eléctrico, con la Comisión Federal de Electricidad, hasta que nos salvó la campana, ¿sí? Nos salvó la campana con Andrés Manuel López Obrador, que en cuanto llegó puso un freno a eso. Pero precisamente vamos a hablar de la historia tan interesante, o por lo menos la relación tan interesante que ha tenido el presidente de México, sobre todo tratándose de la relación con las agencias de inteligencia. Ustedes saben que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido bastante quisquilloso, a la hora de otorgar permisos a los agentes que Estados Unidos manda de la Agencia Antinarcóticos, DEA, de la CIA. Ustedes saben que los agentes de la CIA no son declarados como tales, ¿no? La CIA en México ya no trabaja como antes, que andaban como espías chinos, como hacía Winston Scott, que infiltraba, armaba comandos para que pusieran... No. Winston Scott, claro, eran otras épocas. Hoy la CIA tiene a su servicio un enorme aparato de espionaje que se llama la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, la NSA. La NSA tiene bajo su paraguas
a más de 20 y tantas agencias de inteligencia. La inteligencia del Ejército, del Pentágono, la inteligencia del Departamento de Estado, en fin, una larga lista de agencias de inteligencia. Pero la Agencia Nacional de Inteligencia, National NSA, la Agencia Nacional de Inteligencia, es la que se encarga de intervenir teléfonos, de intervenir llamadas, intervenir todo lo escucha. Recientemente nos enteramos de este escándalo de espionaje en México, gracias a un soldado, a un oficial de la Fuerza Aérea, muy joven, de una familia militar, que filtró documentos en los que quedaba al descubierto el espionaje que sigue practicando Estados Unidos, a pesar de que seamos aliados. El presidente se ha molestado, por no decir que encabronado, por esta sistemática labor de espionaje de Estados Unidos en México. Pero lo más interesante del caso, si me permiten, es el papel que los medios de comunicación en México han asumido ahora en esta nueva etapa de espionaje, de actividades de la CIA en México. Por ejemplo, organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, que recibe ayuda del Departamento de Estado a través del programa de USAID, ¿no? ¿A dónde van esos recursos? Ya se sabe que esos recursos son básicamente los que también la CIA palomea. Bueno, pero también hay una colaboración. Yo no sé si de carácter oficial, monetario, pero en términos reales, periódicos como el Reforma, el Universal, medios de comunicación televisivos y radiofónicos se han convertido realmente en los mejores aliados de la CIA a la hora de atacar a un gobierno como el de López Obrador, cuando lo presentan como un gobierno incompetente, violento, incapaz, que además viola los derechos humanos. Hace poco, al presidente se le preguntó qué pasaba con la CIA, porque ustedes saben que hace no mucho, cuando vino la vicepresidenta de gobierno a México, Kamala Harris, en una visita oficial, casi siempre envían una avanzada para asegurar la seguridad en el caso del presidente o la vicepresidenta. Bueno, en aquel entonces mandaron al número 2 de la CIA para preparar el terreno de lo que sería la visita de Kamala Harris. Cuando la prensa mexicana se enteró de esta visita del número 2 de la CIA, esto fue lo que le preguntaron al presidente de México sobre las actividades de la CIA en México. Presidente, siguiendo con el tema de política exterior, causó revuelo que el director de la CIA estuviera en México, incluso la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, calificó esto como inusual. ¿A qué vino la CIA? ¿Hay alguna preocupación por parte del gobierno estadounidense sobre el rol que está tomando México junto con países como Bolivia, Cuba, Venezuela? ¿A qué vino él? No, es una relación, vamos a decir, de rutina. Una visita de rutina. Aclaro que no fue el director, fue el subdirector. Y son muy respetuosos. Y nosotros hemos decidido escuchar a todos y abrir las puertas a todos los gobiernos, a la diplomacia internacional, a todas las agencias, en el caso especial de Estados Unidos, al FBI, a la CIA, a la DEA. No tenemos nada que esconder. Transparencia. Una regla de oro de la democracia es la transparencia. Solo que hay reglas. Acuérdense que se acaba de reformar la ley en la materia y ya no es el tiempo de antes, en que intervenían agencias
en nuestro territorio, hasta sin pedir permiso, sin avisar. Eso ya no se permite. Acuérdense nada más del caso de Rápido y Furioso, de cómo decidieron en Estados Unidos, con una consulta a funcionarios mexicanos, que iban a introducir armas con sensores para que supuestamente, como estas armas iban a llegar a la delincuencia, así iban a capturar a los delincuentes. Fue en el tiempo, era Calderón presidente, García Luna secretario de Seguridad. Pues había una filtradera generalizada. Pues los de las organizaciones del crimen tenían toda la información. Agarraron las armas, les quitaron los sensores y las empezaron a usar para asesinar personas. Algo gravísimo. Se presentó una queja y le dieron carpetazo al asunto, aun cuando perdieron la vida no solo mexicanos, también estadounidenses, por ese operativo fallido. Entonces, eso ya no se permite. Lo otro, el que haya cooperación es indispensable. Tenemos amistad con el gobierno de Estados Unidos, no hay diferencias, no hay pleitos. Además, estamos obligados a ponernos de acuerdo porque somos vecinos, tenemos en común una frontera de 3.180 kilómetros. Entonces estamos trabajando bien, por eso viene la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Pues ahí tienen la forma, ¿se dan cuenta del tono empleado por el presidente? Sí, sabemos de la CIA, sus actividades, pero esta gente, estos agentes ya no pueden actuar como lo hacían, como lo hicieron bajo la presidencia de Felipe Calderón. Y a mí se me hace realmente una posición bastante digna la del presidente. Bueno, pero ¿saben qué? Y yo creo que cuando uno ahora mira por el retrovisor y se pregunta cómo es posible que la CIA no se haya percatado de los abusos de Genaro García Luna, de los montajes periodísticos que armó, de su participación con los cárteles de la droga, yo no llegué a la conclusión de que la CIA sí que sabía de todo esto. Lo que pasa es que les convenía que Genaro García Luna se mantuviera ahí, porque era una de sus gentes, que funcionaba para Estados Unidos. Y esto da pie para hablar realmente de esta cultura del cinismo, de esta, ¿saben?, de esta actividad tan promiscua que se llegó a crear entre la CIA y los gobiernos, por ejemplo, bajo López Portillo o bajo Gustavo Díaz Ordaz. Había un grado de promiscuidad realmente increíble. Miren, les voy a poner aquí la foto de una de las esposas del señor Winston Scott. Esta mujer fue la segunda esposa de Winston Scott. ¿Saben qué pasó con ella? Murió en extrañas circunstancias en México. Su crimen, su muerte, nunca se aclaró y el gobierno de México ni se molestó en meter las narices en este asunto. A este grado de complicidad llegaban Winston Scott, un hombre que le convenía que el sistema mexicano fuera corrupto,
y que contara entre sus mandatarios a gente corrupta y desleal a su propio país. Bueno, pero no nos puede extrañar que la CIA sea así. La CIA siempre ha sido así. Vamos a escuchar estas palabras de Mike Pompeo, reconociendo que la CIA miente, engaña a sus aliados. Miren lo que decía Mike Pompeo, exdirector de la CIA y exsecretario de Estado de Estados Unidos. I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. It was like we had entire training courses. I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. It was like we had entire training courses. Increíble, increíble el cinismo de esta gente. Por tanto, qué bueno que México realmente le ha dicho a la CIA, a la DEA, al gobierno de Estados Unidos, hasta aquí. Sí, vamos a cooperar, pero vamos a cooperar en nuestros propios términos, vamos a utilizar nuestro propio sistema de inteligencia, porque antes con Calderón, con Peña Nieto, con Vicente Fox, con todos ellos, estábamos supeditados a la inteligencia de Estados Unidos. Así es que qué bueno que tenemos a un presidente, que yo dudo muchísimo, créanme, dudo muchísimo que el día de mañana existan documentos desclasificados en el que se diga que alguna vez Andrés Manuel López Obrador fue un activo de la CIA. Espero que no. Bueno, amigos, llegamos hasta aquí, al final de este programa. Espero que les haya resultado interesante. Les saludo, les mando un abrazo como siempre. No se pierdan el programa que siga a continuación. En la agenda de nuestro gran amigo Luis Guillermo Hernández. Y ojo, por la noche va a haber una entrevista exclusiva por el caso de Israel Vallarta. Tampoco se lo pierdan, no le pierdan la pista a este canal de Sin Censura. Tampoco se olviden de seguirme a través de mi canal en No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas, de lunes a viernes. No dejen de seguirnos a través de nuestras redes sociales, @JaimeJourno, y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada. Hasta luego, amigos. Un abrazo.